En el ejercicio 3 nos piden demostrar si es que esta función que está aquí, que es la función que tenemos acá arriba, está definida implícitamente a través de z. ¿A qué se refiere con eso? A que es una función que yo voy a tratar de definir como z igual f de x y, sin la necesidad de escribir directamente z igual a algo. Es decir, sin despejar la función en z, yo voy a poder definir que sí la función se puede despejar implícitamente, sin hacerlo de manera literal. Es decir, que yo podría encontrar, por ejemplo, cuáles van a ser las derivadas de z respecto de x, lo cual sería imposible tan solo mirando esa función, porque ¿cómo voy a derivar esto cómo voy a derivar una función z si es que tengo z en medio? Entonces, el teorema de la función implícita nos ayuda a asegurar que, de cierta forma, imaginariamente yo puedo despejar la función para encontrar, por ejemplo, las derivadas sin hacerlo de manera literal. Entonces, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, como vimos en ayudantía, que son necesarias para decir que una función, que en este caso z, estamos hablando de z, definen a esta función grande implícitamente. Esta función grande la vamos a definir como f grande, que va a ser esta misma, con la única diferencia de que vamos a tirar el 2 para el otro lado. ¿Ya? Esto es un 2, no es una z, esto es una z. Y vamos a llamarla f grande. Mucho ojo que f grande es diferente a f chica. F chica sería si estuviera despejado z. F grande es toda esta ecuación completa. La ecuación completa vamos a llamarla f grande. Entonces, la primera, con las tres condiciones que se tienen que cumplir son las siguientes. 1, que se tiene que cumplir, y aquí es donde cometí un pequeño error en ayudantía, que tuve una confusión, de que cuando yo evalúo f en el punto, o sea, yo aquí quería escribir x0, y0, z0, tiene que ser igual a 0. Y yo en ayudantía escribí 0,0,0 igual a 0. Y esto está mal, ¿ya? Ahí tuve una confusión, disculpen, por eso preferí grabar el video desde 0 y decirles que la condición que se tiene que cumplir es que sí, tiene que ser igual a 0, pero cuando reemplazo los puntos, no cuando reemplazo en 0. La segunda condición que se tiene... vamos a ver si se cumple esta condición al tiro mejor. Entonces voy a reemplazar aquí el punto, en este caso nos están diciendo en torno al punto 1,1, pero yo sé que f de 1,1 es 2. Entonces es lo mismo que cuando nos decían, no sé, x es igual a 1 y f de 1 es igual a 2. Entonces ahí nosotros ya podíamos ver que el punto x, y era 1,2. Aquí es exactamente lo mismo, pero trabajando con 3 dimensiones. Entonces el punto sería, vamos a calcular f de 1,1,2. Y eso debería darnos 0. Veamos si se cumple. Entonces tengo 8 más 4 por 1 menos 7 por 1 por z, que vale 2, más 2. Veamos si eso es igual a 0 o no. Tengo 8 más 4 menos 14 más 2. Y eso es lo mismo que tener, esto es igual a 8 más 2 son 10 y esto también son 10, entonces 0. Entonces en el primero sí se va a cumplir, sí se cumple esta condición de que la función evaluada en el punto tiene que ser 0. Porque mucho ojo, el teorema de la función implícita lo estamos calculando alrededor de una vecindad. ¿Ya? La definición de vecindad es un número son valores que están muy cerca a este punto. No sirve para todos los valores que hay, sino que en particular en el 1,1,2 yo sí puedo escribir mentalmente z de esta forma. La segunda condición que se tenía que cumplir era que las tres derivadas que podía sacar de la función f grande, 2, que las tres derivadas que podía sacar de la función f grande, es decir,
f de x, f de y y f de z, las tres tienen que ser continuas. Vamos a ver si se cumple que las tres son continuas. Entonces, la derivada f respecto de x es igual a menos 14 por x y cuadrado z. La derivada de f respecto de y es z cuadrado menos 14x cuadrado y por z. Y la derivada respecto de z, no sé si me va a alcanzar aquí. Voy a correr un cachito mejor acá abajo. La derivada respecto de z me da 3z cuadrado más 2z por y menos 7x cuadrado por y cuadrado. Y podemos concluir entonces que si se cumple que las tres derivadas son continuas. ¿Y por qué son continuas? Yo no puedo llegar y decir que son continuas porque sí, tengo que encontrar alguna explicación, y es porque son polinomios. Y sabemos que todos los polinomios por definición son continuos. Entonces ahí ya tendría demostrada la segunda condición. Lista la segunda condición. Vamos con acá. Vamos entonces con la tercera. Voy a subir nuevamente la foto. Porque, ahí sí, para ir viendo el ejercicio todo el rato y ver la función. Y la tercera condición que se tiene que cumplir es que la función, de acuerdo a la variable que yo escogí, que en este caso a nosotros nos dijeron que probáramos con z, entonces se tiene que cumplir que la función z, f de z, evaluada en el punto x0, y0, z0, que en este caso es lo mismo que evaluar en el 1, 1, 2, tiene que ser distinta de 0. Y antes sacamos cuánto era la derivada respecto de z, 3z cuadrado más 2z menos 7x cuadrado y cuadrado. Entonces vamos a reemplazar f de z en el punto 1, 1, 2, y esto sería igual a 12. La tengo anotada acá al lado, por eso me la sé de memoria. Más 4 menos 7, y esto es igual a 9. Y 9 es distinto de 0. Entonces estaríamos cumpliendo las tres condiciones. Estaríamos cumpliendo la de la continuidad, la derivada de la variable que estoy estudiando distinto de 0, y que evaluado en el punto sí sea igual a 0. Con eso ya tendríamos listo el 1, que es demuestre que la ecuación sí está definida implícitamente por z.